Asambleísta Fernando Burbano. Gracias, Presidenta. Concuerdo en mucho con las anteriores intervenciones de los compañeros legisladores. Este es un problema no de ahora, sino de varias décadas. Y hay que mirarlo este problema de una forma más integral. De hecho, Presidenta, lo acontecido lamentablemente con nuestros tres periodistas no deja de ser un episodio de una gran trama. Miremos el problema con todas sus aristas. El narcotráfico requiere de producción de materias primas, de su procesamiento, de la vinculación con sistemas de provisión de precursores para poder lograr este procesamiento, del transporte, de la comercialización, de la exportación, y evidentemente se requiere tener un mercado. Y el mercado es gigantesco, es enorme, es descomunal. Y ese mercado hoy copa prácticamente todos los espacios del planeta. La pregunta entonces es, ¿en qué parte el Ecuador se ubica dentro de esta gran trama, de esta gran red, de este gran negocio? ¿Cuál es su rol? No asumido de manera voluntaria por el Estado, pero por estas fuerzas externas que desbordan las fronteras. ¿Qué es lo que está contribuyendo el Ecuador en esta gran red? Si el problema es global, entonces la solución no puede ser aislada. No se trata de renunciar a la soberanía cuando adquirimos una responsabilidad compartida con todo el mundo para luchar contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la violencia. Es más, somos suscriptores de pactos internacionales. Quizás lo que nos falta es asumir compromisos y competencias dentro de esta guerra global contra el narcotráfico y contra la violencia. Este enorme negocio, leyendo algunos editoriales de nuestra prensa nacional, iría de 500,000 millones de dólares hasta $1 billón. Ahí están los grandes intereses. Esta enorme cantidad de dinero circula por el mundo, por el sistema financiero, por las redes comerciales, por las redes de servicios. Es decir, tiene una afectación y un impacto también en muchas de las economías. Solo Estados Unidos en el año 2016 invirtió más de 50,000 millones de dólares en su lucha contra las drogas. En ese mismo año, 2 millones de personas fueron apresadas por violar la ley antidrogas y 9 de cada 10 de estas personas por tráfico. Es decir, que quizás este problema se está desbordando y las soluciones que estamos aplicando tampoco no sean las más correctas y adecuadas. Este tema, sin duda, es un tema de interés mundial, así como la paz, como la migración. Este es un tema que el Ecuador tiene que empujar en los foros internacionales para que sea tratado en otro nivel. Pero el problema no solo es el tráfico, sino lo que conlleva el consumo. Y lo que conlleva el consumo es que tenemos miles y millones de seres humanos atrapados en la droga. Miles de millones de seres humanos afectados y familias sufriendo por este mal. Es un problema de salud pública. Esas son las consecuencias. Y nuestro país no es la excepción. Y aquí en este foro hemos estado discutiendo sobre los impactos del microtráfico. Por eso tenemos que tener mucha responsabilidad cuando tratamos este tema. Tenemos asimismo, solo en la línea de frontera,
más de 1 millón de habitantes en 3 provincias. 1 millón de habitantes, afectados diaria y permanentemente, y afectados en algo que es fundamental para su desarrollo, que es su economía, es su seguridad, es el poder vivir en paz. Y tenemos un cordón fronterizo, una línea de frontera de más de 700 kilómetros y quizás más del 60% en zonas inaccesibles. Esa es la realidad de nuestro territorio. Y concuerdo con el compañero legislador Plaza, ha habido una ausencia del Estado, más en Colombia que en Ecuador, más en algunas provincias que en otras. No pudiera decir, por ejemplo, en el caso del Carchi, donde las coberturas de saneamiento, de agua potable, de alcantarillado y de energía eléctrica son más altas. Pero sí, cuando vemos a Esmeraldas, cuando vemos a Sucumbíos, vemos cifras realmente alarmantes. Pero cuando vemos las cifras de ingresos y de trabajos en la frontera, ahí hay una línea común, hay un lugar común. Pobreza en la línea de frontera. Y pobreza es el caldo de cultivo para pasarse al otro lado, a ser mano de obra de los cultivos de coca. Hace pocos meses, más de 3 millones de archivos digitales de las inversiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el Ecuador fueron entregadas por el fiscal de Colombia al fiscal del Ecuador. Eso nos da una idea de la gran cantidad de inversión que existe en nuestro país y de dinero que estuvo circulando en nuestro país. Entonces, si existe una red criminal global vinculada al narcotráfico, y esta red genera actividades conexas como trata de personas, tráfico de armas, tráfico de precursores, en fin, tenemos un problema de gigantesco tamaño. El narcotráfico en el mundo ha perforado la institucionalidad, y concuerdo con la asambleísta Doris Solís en el sentido que el debate hoy día es cómo fortalecemos las instituciones, porque estamos viendo espejos en otros países donde ya no estamos hablando de Estado, sino de narcoestado, porque tenemos las instituciones de seguridad perforadas, tenemos las instituciones de la política perforadas por el narcotráfico, y eso es lo que debemos impedir y precautelar que suceda en nuestro país. Por lo tanto, si el problema es complejo, no lo vamos a solucionar con 1 o 2 comparecencias, por favor. Si el problema es complejo, no le mintamos a la ciudadanía diciéndoles que aquí esta asamblea asume con responsabilidad este tema, trayendo a 1 o 2 o 3 funcionarios públicos. Tenemos que nosotros procurar un pacto primero interno para tratar responsablemente este tema, para no hacer de cada episodio de violencia un escenario de propaganda política. Trabajemos entonces desde diferentes frentes, desde nuestras competencias. Somos legisladores y controladores de la política, pues hagamos mecanismos para no generar más nerviosismo en la población. ¿Qué pasa? Ahora vamos a tener simulacros en todo el país, en todas las instituciones, de un posible estallido de bomba. Por favor, ¿cuál es el mensaje que estamos dando al Ecuador? Necesitamos decirles a los ecuatorianos que tenemos militares y policías comprometidos con su patria, dispuestos a dar su vida por protegernos, por darnos la seguridad, y hay que fortalecerlos y apoyar a este gobierno y apoyar a las instituciones para que tengan todos los mecanismos para combatir este mal. Yo les invito, compañeros, tiene 30 segundos a que hagamos un pacto para procesar de la mejor manera este problema, para no hacer de la noticia la solución del conflicto. Apoyo que en este documento, compañero Plaza, incorpore usted fortalecer la institucionalidad, agregándole la institucionalidad del Estado para combatir al terrorismo y a la droga, e impulsar un plan integral de desarrollo
de la frontera norte. Ya lo he propuesto en muchas ocasiones y no me voy a cansar de hacerlo. ¿Queremos más Estado en la frontera? Necesitamos más recursos en la frontera. ¿Queremos más Estado en la frontera? Necesitamos más agua potable y tenemos municipios empobrecidos que están en incapacidad de solucionarlos. Así que este programa de Agua para Todos debería ir hacia la frontera como primera prioridad, no como ahora ha estado sucediendo, que primero se concentró en un solo sector del país. Y finalmente, yo les quiero invitar que como parte de la resolución nos comprometamos e iniciar un pacto entre todas las funciones del Estado para combatir el terrorismo y la droga, pero sobre todo un pacto que permita generar los espacios de discusión interna y generar las estrategias internas, sin causar más temor a la población, porque si provocamos más temor en la población, les damos más poder a los delincuentes. Gracias, presidente. Muchísimas